desarrollarse, porque precisamente la Escritura dice que si no nos volvemos como niños, dice, ¿qué dice? No entraremos al reino de Dios, ¿verdad? Así es que hay que ver lo que un niño es, cómo se desarrolla, qué capacidades tiene, cómo se comportan y sobre todo de quién estamos a cargo. ¿Ok? Entonces vamos a leer primeramente Proverbios 22. Pues aquí está en la computadora, ¿verdad? Aquí en la pantalla. Queremos constatarlo por aquí porque no vaya a ser que nos den gato por liebre. Dice, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere, ¿qué dice? Viejo, no se apartará de él. Desgraciadamente, hermanos, a nosotros o nuestros hijos, primeramente vamos con nosotros. Voy a poner esto aquí. Nosotros como adultos no tuvimos una instrucción adecuada, ¿verdad? Por lo tanto, transmitirle a nuestros hijos es una complicación muy terrible, en el sentido de que lo que Dios espera de nosotros como padres. Nacimos sin Dios y sin esperanza, con una religión, pero sin Dios y sin esperanza. Y nosotros no pudimos tener el nivel que se requería para instruir a nuestros hijos. Algunos vinimos ya grandes a Jesucristo, ¿verdad? Y pudimos enmendar algunas cosas. Pudimos enmendar algunas cosas y entonces pudimos hacer algo por ellos. Pero hay mucha gente, hermanos, que vive sin Dios y sin esperanza. ¿Y qué podemos esperar de ellos? Es por eso que vemos las diversidades, formas de vivir. Y a veces uno piensa y dice, ¿qué acaso no será un ser humano esta persona de la forma en que se comporta? Pero no se trata de que eso deja de ser un ser humano. El problema es que nadie ha conducido a esas personas a Jesucristo y nadie le ha enseñado lo correcto. Y algunos de nosotros como cristianos hemos dejado algunas ideas y hemos dejado algunas creencias ficticias. Por ejemplo, algunos creemos que nuestros hijos ya traen un manual en el corazón y que ellos ya saben cómo deben de comportarse, que ellos ya saben cómo deben de hacer las cosas, que ellos ya saben cómo deben aprender a hablar. Y no es así, hermanos. No es así, pero muchos lo creemos. ¿Por qué? No porque lo decimos yo creo, no, sino porque abandonamos a nuestros hijos, los dejamos a la deriva. ¿Me explico? ¿Sí? No los instruimos. Y aquí la palabra clave es instruye. Instruye. Algunos de nosotros, inclusive como padres, le hicimos la lucha, pero no alcanzamos a la instrucción que se requiere para que nuestros hijos pudieran tener el nivel que Dios ha preparado para ellos, para tener unos hijos
Hola, chica. Tú sí, ¿verdad, mi niña? Ella sí. Entonces, hermanos, nuestros hijos se desarrollan en medio de muchas influencias. Por ejemplo, traen una influencia genética. Todos nosotros traemos una influencia genética. Algunos psicólogos dicen que de allí sale nuestro temperamento, ¿sí? Pero no solamente es eso, sino también es la influencia externa, el medio ambiente. Cómo nuestros hijos se contactan con los demás, cómo les enseñan los demás cosas que nosotros nunca les enseñaríamos, ¿sí? De hecho, ese fenómeno lo conocen muy bien los poderes fácticos, ¿verdad? Para influenciar en nuestros hijos y que ellos cambien de conducta de acuerdo a como ellos quieren. Por ejemplo, los medios masivos de comunicación generan necesidades que el ser humano no tiene, ¿sí? Por hablar de la televisión, por ejemplo, o ahora el celular, que es el más popular. Lo que más vemos en el celular es lo que más somos influenciados nosotros. Y algunos no hemos aprendido todavía que a los niños no se les debe dar un celular y mucho menos una tableta. Por allá en China se hizo un estudio y se sacó que a un niño no se le debe dejar un celular ni una tableta en la mano hasta los 11, 12 años, donde empiezan ellos y con ciertas restricciones. Porque un niño es una esponja, toma y agarra y hace. Pero ¿qué crees? Estamos tan ocupados o a veces lo que queremos es un momento de descanso, no hallamos cómo hacerle y le aventamos el celular y le aventamos la tableta. Antes le echábamos la culpa a la televisión, pero ahora ya no se usa, ¿verdad? Casi no se usa, usan más el celular. Y entonces para que ellos no estén molestando, para que tener un poquito de paz. Para que no se aburran, porque es la frase de hoy de nuestros niños, es que me aburro. Y antes lo que hacían nuestros padres o lo que nosotros mismos buscábamos era hacer cosas, inventar cosas, ser creativos. A veces nos metíamos en problemas gratis, ¿verdad? Porque nos excedíamos, porque nadie nos dijo qué tanto podíamos hacer o qué tanto no. Pero era otra la forma en cómo se desarrollaba un niño. Así es que hoy en día nuestros niños se están enfrentando a situaciones sociales que les llegan directamente. Y no solamente eso, hermanos, sino también en la escuela, la formación que se le está dando en las escuelas, en todos los niveles, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. ¿Sabe usted que hay universidades exclusivas que profesan y que no aceptan otro criterio sino solamente el del progresismo famoso? La mentalidad LGTB. Hay universidades que no aceptan a nadie, o lo aceptan pero con la condición de que van a ser adoctrinados. Es más, si hay una conducta que le llaman ahora un discurso de odio o una conducta de odio hacia algún compañero, lo mandan a una capacitación que la misma universidad tiene que ver con la inclusión. ¿Me estoy explicando? Y ellos están expuestos a eso. Y nosotros tenemos que entender que Dios puso en nuestras manos a nuestros hijos para que nosotros los formemos como padres. No lo va a formar, aunque hoy lo ha hecho la televisión, el celular, la tableta,
las escuelas, pero la principal responsabilidad es para nosotros los padres. Los valores, las conductas deben ser instruidas en el hogar. Nuestros hijos deben de tomar el primer lugar en nuestras vidas para poder ayudarlos y sacarlos adelante. Pero como decía anteriormente, ¿verdad? Algunos que vinimos ya grandes, ¿sí?, al Evangelio, pues no hicimos lo correcto. Pero ¿qué cree? Podemos tratar de ayudarlos para corregir nuestra falta de entendimiento, nuestra falta de no de oportunidad, porque sí la tuvimos, sino la falta de interés que debimos de haber puesto siempre en ellos. Por lo que usted quiera, nos autojustificamos con un montón de cosas, ¿verdad? Es que tenía que trabajar, es que tenía que tener un momento de relax, es que tenía que hacer otras cosas. Yo estaba solo, yo estaba sola y tenía que dedicarme a proveer, y una serie de cosas que inventamos, y muchas veces son justificaciones válidas, pero la educación de nuestros hijos va por encima de toda justificación que nosotros tengamos. Le digo de un padre arrepentido porque no hice lo correcto. Aprendí desde chiquito a trabajar duro, y que ese era el único motivo que debía de existir en mí como hombre, como varón, ¿sí? No tuve unos padres que me instruyeran en el consejo de Dios. Es cierto, eran religiosos, pero no tenían consejo de Dios. Y entonces solamente pusieron en mí una idea clara, ¿verdad? Tienes que trabajar. Entonces, yo sé que todos tenemos que trabajar. La misma Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Amén. Si no trabajas, no comas, hermano. ¿Sí? Así es que nosotros tenemos que entrar en ese nivel. Yo no sé qué tantas oportunidades tuviste tú. Lo que sí sé es que a partir de hoy tú tienes una oportunidad nueva para empezar a ayudar a nuestros hijos. No importa que estén chicos, medianos o grandes, tenemos que ayudarlos a ellos a que ellos puedan tener una oportunidad de ser mejores, de crecer mejor, de avanzar mejor, de ser bendecidos. Porque, hermanos, lo que el mundo enseña, lo que nuestra genética trae, la Biblia lo dice claro, que es en base al pecado y la maldad y la desobediencia. Por lo tanto, los únicos que podemos hacer algo somos nosotros los padres, basados en la Escritura, en la palabra de Dios, para ayudarlos a ellos a salir del hoyo en que se encuentran. Porque muchos de ellos no saben qué hacer. ¿Me está escuchando? Muchos de ellos no saben qué hacer. Y hacen lo primero que se le viene a la mente, o lo primero que algún pagano o alguna persona perversa les aconseja, y entonces cometen errores y equivocaciones. Inclusive, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no debe existir una religión, sino que debe de ser una relación con Dios. Nosotros aquí no tenemos religión, tenemos una relación con Dios, y por ello somos obedientes a su palabra, es todo. Sí, es cierto, pertenecemos a una organización, ¿verdad? Pero no es una religión, ¿sí? Una organización para ser representados en los municipios, en los estados, en el país, en el mundo entero, pero nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos una relación con Dios y somos practicantes del Nuevo Testamento. ¿Me explico?
Mande. Así es. Así es que dentro de este mundo de influencia que nuestros hijos tienen, tenemos que aprender este texto bíblico que viene en Proverbios 22:6. Porque tenemos que aprender lo que implica instruir al niño en su camino. Y lo que implica esta palabra es que nosotros los padres y los líderes o la misma iglesia tienen la responsabilidad de la instrucción, no transmitida como un conocimiento, sino una formación de carácter, hábitos y valores que la niñez debe tener. ¿Me estoy explicando? Porque yo conozco mucha gente que sabe la Biblia, pero no la practica. Entonces, saben de ella, pero no la conocen. Porque el que conoce la Escritura, la practica. No se trata de ser inteligentes, como lo hemos dicho, se trata de ser sabios. Los inteligentes saben de la Biblia, pero los sabios practicamos la Biblia. Y esa es la diferencia. Así es que yo y tú tenemos una responsabilidad como padres y líderes, como padres de nuestra institución llamada familia. Tenemos una responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque nunca dejamos de ser padres. ¿Alguien puede dejar de ser esposa o esposo? Pero padres nunca dejaremos de ser. Entonces tú y yo tenemos todavía una responsabilidad que cumplir, a pesar de que estén viejonotones nuestros hijos, ¿verdad? Mi hijo nació el más grande en 1980. Entonces, ¿cuántos años tiene ahora? 40. Cumplió ya, él nació en febrero. Ya tiene 46 años mi hijo. ¿Sí? Y aún así, aún sigo siendo su papá. Cuando yo le hablo, me escucha. Así es que tengo que buscar ser sabio para transmitirle a él lo que necesita como hombre, que ahora tiene una esposa y tiene hijos, y que tiene una responsabilidad como familia que sacar adelante como varón del hogar, como el sacerdote del hogar. Tengo una hija, también la más grande, que le lleva 2 años, 44 años. Ya es mujer de las 4 décadas y más. ¿Verdad? Y todavía me dice papá. Todavía me habla, todavía cuando voy. Y cuando voy veo la situación y trato de ayudarles como papá. ¿Sí? Ya no los regaño, ya no me saco el cinto y los castigo, ¿verdad? Pero sí les aconsejo, porque sé que aún tengo responsabilidad, porque nunca dejaré de ser su papá. Usted como madre nunca dejará de ser su mamá. Y aunque ellos ya tienen una familia y ellos ya son independientes, ¿verdad? Porque mis hijos que están en Obregón son independientes. No solamente son adultos, sino son independientes. Pero si tus hijos viven contigo, ellos no son independientes, están bajo tu tutela y bajo tus normas. Tienes la oportunidad todavía de hacer algo, o tenemos, mejor dicho, la oportunidad de hacer algo para ayudarles a comportar su vida, aunque no les guste, aunque renieguen, ¿verdad? Aunque piensan que son independientes, pero mientras que estén con nosotros, no. Son adultas o adultos y ellos ya toman sus decisiones.
pero no son independientes, porque tienen que respetar las normas que nosotros como padres hemos puesto. Es nuestra gran responsabilidad, hermanos. Si tú todavía tienes niños chiquitos y tienes en tus manos a tus bebés, es una gran bendición que estás dentro del Evangelio y que eres practicante de la Escritura. Porque entonces tienes la oportunidad de moldear, tienes la oportunidad de tomarlos como plastilina e ir haciendo cada una de su forma de carácter, de comportamiento, de vida propia. ¿Sabes que nuestros hijos son el producto de nuestra historia? Nosotros escribimos su historia de ellos. ¿Qué tipo de historia quieres tú escribir? Sería la pregunta, ¿verdad? Ellos lo merecen, todo lo bueno que nosotros podamos dar, y han sido puestos en nuestras manos para construir ellos la bendición que Dios quiere para ellos. Y aunque a veces hacemos planes nosotros mismos, particularmente los planes de Dios son los más importantes para ellos. Y eso es lo que debemos de enfocarnos. Implica también, hermanos, que nuestros hijos deben de tener un camino personal y vocacional. Cada niño tiene un camino, o sea que hay una identidad, hay dones y propósitos totalmente diferentes en cada uno de ellos. Y la instrucción nuestra debe ser para ayudarles a descubrir el caminar de ellos, no los nuestros. Ayer en la reunión de pastores estábamos hablando precisamente de nuestros hijos como pastores, y estábamos nosotros entendiendo que el hecho de que yo sea pastor no necesariamente tenemos que obligar a nuestros hijos a que sean pastores. Si ellos reciben un llamado, es algo diferente, porque el trabajo y responder a ese llamado será porque hay un toque especial de Dios en sus vidas, y ellos harán todo lo que sea necesario para cumplir su llamado y su decisión. Y algunos de los compañeros estaban diciendo, estamos viendo que algunos pastores están queriendo obligar a sus hijos a ser pastores, pero no debe ser así. Estamos en un peligro porque estamos constituyendo pastores que no son. ¿Me está escuchando? Porque el pastorado es un llamado, no es un título ni es un nombramiento solamente, sino que es un llamado que viene para nosotros para responder a ello, y sabemos las implicaciones de ser pastor. Como ya lo he dicho, yo decía siempre, 3 cosas no seré yo en este mundo. Voy a hacer todo menos 3 cosas. Nunca seré policía, y me llama mucho la atención, pero nunca lo seré. Sí, nunca. Por lo que implica la corrupción, sus mentiras y un montón de cosas. Nunca seré nunca seré político. ¿No? Por lo que implica también. Y tuve muchas oportunidades, pero nunca quise yo entrarle por ese lado. Y lo último dije, nunca de los nunca seré pastor. Yo veía cómo mi pastor batallaba con todos nosotros. El pastor, ¿por qué no se quita el cinto y nos pega una pela a todos? Decía yo. ¿Verdad? Mínimo coscorrones nos debería de dar.
yo los pusiera en fila india con el cinto en la mano y 5 cintarazos a cada uno y los mandara a su casa. ¿Verdad? Porque no sabía lo que implicaba ser pastor. Pero cuando recibí el llamado, cuando fui tocado por Dios y me dijo, te voy a llamar para lo que dijiste que nunca serías, y puso los dones que requiere un pastor. ¿Me explico? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver en nuestros hijos lo que ellos mismos están listos para desarrollarse, y principalmente los espirituales. Los dones espirituales es la única forma en que Dios ha establecido en la iglesia para servirle. Ahí están los dones. ¿Sabías que hay un don de servicio? Si en tu corazón nace servir al Señor, es porque está siendo puesto un don que se llama servicio en tu vida. ¿Sí? Si tú eres de aquellos que están listos para cuando se pide una donación o algún trabajo o algún evento como el que hicimos ahora de los niños, y estamos listos para aportar, eso se llama el don de dar. No todos lo tienen. Algunos andamos buscando la moneda más chiquita aquí, pues. Sale una grandota, no, esa no. Y ya la más chiquita, ahí va. Damos, pero menos, como dijo un hermano, ¿verdad? Que no suene. Los dones, hermanos, son para que nuestros hijos lo practiquen. Y debemos orar por ellos para que Dios los use. Porque la formación más poderosa que un hijo nuestro puede tener es en el seno del hogar. Tú y yo somos los responsables de la formación de ellos. Y si estás en la iglesia, si eres hijo de Dios y tú adoras, o mejor dicho, tienes una relación con Dios y eres practicante de la Escritura, no necesitas más. Porque la relación con Dios te va a impulsar y te va a tocar, y la palabra te va a indicar qué es lo que tienes que hacer. Así es que, mis hermanos, tenemos que ver en nuestros hijos el camino que Dios ha puesto, porque Dios nos ha llamado a diferentes ministerios y a diferentes obras de servicio, de trabajos, para que seamos de influencia. ¿Tú crees que tú trabajas donde estás porque estás muy guapo o muy guapa? No, Dios te puso allí. Y te puso para que seas influencia de parte de Dios en la vida de aquellos que te rodean. No estás para que te sientas la gallina de los huevos de oro, o el hombre, o la última coca en el desierto, en el lugar. No, hermano, no estás para eso. Estás para poder entender que Dios te ha puesto ahí porque te necesitan allí, y no te necesitan de otra forma, sino porque eres un siervo y una sierva de Dios que va a influir a los demás. Todos mis hijos traían tendencia a la música, y dijimos, mi esposa y yo, sacó al abuelo Primitivo, buenísimo mi suegro, para la guitarra y para cantar, buenísimo. Y mis hijos, todos, todos mis hijos han participado en los grupos de alabanza, y no porque yo los puse, sino porque es parte de los dones o de lo que ellos traían, ¿verdad?
Uno de ellos es el que avanzó más, que es mi hijo Abner, ¿verdad? Que inclusive toca en la Sinfónica de la UAS. Hay un grupo a nivel nacional de músicos cristianos que formaron una banda sinfónica, y se reúnen en diferentes lugares de la ciudad, del país, y van y hacen sus presentaciones, ¿verdad? Sus conciertos con música cristiana, y pueden las personas disfrutar cada uno de los instrumentos en su tiempo y en su momento preciso. Por eso tuvimos que fomentarles. A mi hijo Abner yo le enseñé las primeras notas en el piano. Qué bueno que ya me supera. ¿Sí? Me acuerdo que en la iglesia de las cortinas, de las cortinas, ahí empezó él, un adolescente. Y fue lo único que hice. Ya después lo mandé a otros cursos, ¿verdad? Que se presentaban allí. Pero ya él lo buscaba. Papá, fíjate que va a haber un curso y me gustaría entrar. ¿Cómo no, hijo? Adelante, échale ganas. ¿Verdad? Y cada uno de ellos, hermanos. Por ejemplo, mi hija Edith es buenísima para la batería. Ella no ocupó ninguna instrucción. Increíble. No ocupó instrucción. Desde que se sentó en la batería, parecía que era de ella. ¿Me explico? En eso tenemos que ver en nuestros hijos, ¿sí? Y poder fomentarles, ayudarles. Nosotros, la iglesia, hacemos lo posible, hacemos nuestra parte. Precisamente este evento que acaba de pasar lleva el propósito de que nuestros hijos descubran en Dios lo que ellos son. ¿Sí? Y agradezco, la verdad, muy agradecido de los maestros y de cada uno de los colaboradores que hicieron esto posible. Porque es la idea, nosotros hacemos nuestra parte y le pedimos a usted que haga la suya. Incluye, perdón. Amén. Implicaciones que incluye también, hermanos, el instruir el niño en su carrera, es que nuestros hijos debemos de tener un cuidado tan especial, que debemos de entender que la formación de ellos es permanente. No es cuestión de mandarlos solamente a un cursillo, alguna cosa, ¿verdad? Una de las cosas que siempre yo busqué en ellos es exponerlos a la presencia de Dios. Campamento hay que mandarlos, hay que ir, y íbamos con ellos y íbamos y estábamos. A congresos y los mandábamos. Confraternidades y los llevábamos. No porque era pastor, hermano, sino porque es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y aunque muchas veces por causa de las responsabilidades, ¿verdad?, dejamos de hacer otras cosas, cuando menos exponerlos a la presencia de Dios, para que Dios toque sus vidas y sus corazones. Lo que implica también instruir al niño en su camino es que debe tener disciplina y ejemplo. Yo debo darle ejemplo, usted debe darle ejemplo. No basta las palabras. El modelo de la vida de los padres y líderes en la iglesia es parte esencial de la instrucción. ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿O le estamos dando? ¿Qué queremos que nuestros hijos sean? Yo sé que muchos de nosotros ya tenemos hijos grandes, como lo que estaba diciendo ahorita, que mi hijo más grande tiene 46 años. ¿Cuántos años tienes tú, Lucis? 32, 33. Podría ser mi hijo penúltimo, ¿verdad? Ah, no, mi hijo el último.
Podría ser nuestro hijo, el más chico. Pero aún así, hermanos, tenemos que aprender a ayudarles a ellos. Que nuestros hijos puedan ver que sí es cierto, éramos un desastre, pero ya no. Sí es cierto, cometimos muchos errores, pero ya no. Sí es cierto, metimos a muchos en problemas, pero ya no. Y eso es muy importante, que nuestros hijos vean la diferencia entre lo que éramos y lo que somos. Porque aún ahora, aunque ellos están grandes, todavía se fijan en nosotros. Es una influencia que nunca deja de ser. De acuerdo a cómo tú te comportes hoy, todavía lo están tomando como ejemplo ellos. O como esperanza, porque algunos, ¿verdad?, agarraron con decisiones equivocadas a diferentes lugares. Pero tú eres un marco de referencia que las cosas pueden ser diferentes. Que sí es cierto, tomaron decisiones equivocadas, pero pueden empezar a tomar decisiones correctas. ¿Cómo se realiza esto? Esa es la pregunta, ¿verdad?, principal. ¿Cómo se realiza? Con una enseñanza intencional. Debemos de crear espacios diarios de instrucción bíblica, oración, conversación sobre valores y demás. ¿Sabes para qué existe el famoso altar familiar? Con ese propósito. La Iglesia de Dios lo instituyó porque vio el beneficio y la forma en cómo podemos abrir espacios. Y yo sé que es difícil y complicado. Yo lo sé, porque tenemos que cuadrar todo el circo. Pero si nos interesan nuestros hijos, hermanos, tenemos que hacer algo. No podemos dejarlo a la deriva. Y es ahí donde entra la responsabilidad del varón. No se necesita mucho. No se necesita mucho. Un momento de lectura, reflexionar y orar. Si alguien quiere cantar o Alexa, pon tal, los que tienen Alexa, ¿verdad? Alexa, pon ¿qué canto les gusta a ustedes, hermanos? Yo me rindo a Él. Alexa, pon yo me rindo a Él. Hasta podemos elegirle con qué grupo y toda la cosa. ¿No? Ok. Amén. Miren, hermanos, nosotros tenemos que entender que hay un trabajo que hacer. No solamente se trata de proveer, no solamente se trata de que nuestra familia se sienta bien, hablando ambientalmente o mundanamente, sino también tenemos que tener bien claro que debemos tener una enseñanza intencional de corregir ciertas o cuales conductas que nuestros hijos practican. Tenemos que modificar esa situación. La formación también, hermanos, ¿cómo se va a realizar esto? Con una formación integral. O sea, educar no solo en lo espiritual, sino también en lo emocional, en lo social, en lo práctico. Hoy me llevo más con mis nietas, ¿verdad? Y hay veces que se suben al carro bien aceleradas. A veces se suben como gallitos peleándose, ¿no? Y tengo que ponerlas en paz. No, mi amor, tranquila, ¿qué te pasó? ¿Verdad? Tú no eres así, tranquila.
Sabes bien que no debes de pelear ni debes de violentar a nadie, así es que tranquila. Enseñarles que emocionalmente ellas pueden controlarse o ellos pueden controlarse. No dejarles con esa intención que traen. Y yo sé que nuestros hijos cuando están pequeños también, le podemos decir que se ponen en un berrinche. ¿A quién le tocó hijos berrinchudos? ¿Sí? A mí no me tocó corregir esa acción, pero una vez oí a mi suegro que le dijo a mi esposa: el día que tu hijo o tu hija se tiren al piso, dale 2 cintarazos y diles por qué. Yo creo que estuvo bueno el consejo, ¿verdad? Porque nunca mis hijos estuvieron en ese plan, ¿verdad? Una vez, cuando era miembro común y corriente en la iglesia y yo estaba batallando con mi hijo más grande, se puso a llorar dentro del templo y a llorar y a llorar y a llorar, ¿verdad? Y lo primero que Dios puso en mi corazón, número 1, es sacarlo para afuera, para que no moleste a los demás, ¿verdad? Lo segundo es calmarlo. Y lo tercero es platicar con él. Y si ya no quiere entender, dice la Escritura que debemos de usar la vara, ¿verdad? Lo hizo una vez, salí con él, allá afuera lo calmé, platiqué con él y le dijo: hijo, cuando tú ocupes algo necesitas decirme, háblame, no necesitas llorar, no necesitas hacer ese escándalo, ¿sí? Hoy te estoy sacando para explicarte, porque me imagino que no lo sabes, pero si vuelve a pasar esto, te voy a sacar y te voy a pegar. Y se me quedó, hizo los ojitos así. Bien que entendió eso de te voy a pegar. Y hermano, no se trata de golpearlos con un garrote 4x4, ¿verdad? Sino se trata de aprender esa táctica de la Escritura que es una vara. Una vara es de una rama, ¿verdad? Es el brazo de una rama pequeña, de una planta sería. Hay que quitarle las espinas, hay que quitarle todo lo que, y solo dejar la vara. ¿Y sabe qué aprendí yo en eso? Porque nadie más me lo dijo, sino que la vara, cuando uno le da con la vara, duele pero no perjudica, no daña, ¿sí? Aunque algunas librerías venden unas tablitas, ¿verdad? Esa no es vara, ¿sí? La vara es la de una planta donde uno debe limpiarla y darle, ¿ok? Nunca lo hagas con las manos. Tus manos siempre deben de representar amor, aceptación. ¿Me explico? A nosotros nos pegaban con cuartita. ¿Quién experimentó la cuarta? Allá. Una cuarta de esas. Con todo. Correcto. Sí, era peligroso.
Ahora hay que decirle, agarra la plancha Sí, sí, sí. Y algunos nos querían quemar los pies y una serie de cosas, ¿no? Así medias drásticas. Pero era porque no nos aguantábamos, hermanos. Y desgraciadamente nuestros padres no tenían la idea de cómo corregirnos. Pero ahora que tú y yo somos cristianos y que tú y yo practicamos la escritura, tenemos la forma de cómo educarlos. Así que, hermanos, tenemos una gran bendición como hijos de Dios. Nosotros tenemos que, ¿cómo realizar la instrucción en el niño? Acompañarlo personalmente. Tú y yo tenemos que acompañar a nuestros hijos, no mandarlos. Desgraciadamente hay una cultura que las mujeres se encargan de los hijos y de la iglesia, ¿verdad? Pero no es así. El sacerdote del hogar es el varón. Es el que debe marcar la pauta con respecto a la vida espiritual en la casa, en el hogar, y traer a la familia a la iglesia. Pero desgraciadamente, hermanos, por causa de una mala información que recibimos nosotros, no hemos aprendido a acompañar a nuestros hijos. Tú y yo debemos de ser personas que cuando sean grandes se acuerden de que tú y yo como padres los traíamos a la iglesia. Precisamente ayer en esa reunión de pastores, uno de los pastores se sinceró y mencionó algo muy interesante. Estaba en una reunión ahí de familiar, otra de muchas familias, y una de sus hijas se levanta y le dice: yo quiero darle gracias a Dios y gracias a mi padre que me obligó a asistir a la iglesia. Porque ahora, en esa autoridad que en ese momento yo sentí como algo grotesco y algo que estaba violando algunas decisiones mías, me ayudó y me expuso a la presencia de Dios, y Dios pudo hacer algo en mi vida. Y ahora puedo decir que soy una hija de Dios. Y le dijo ahí: Padre, gracias. Gracias por obligarme, gracias por no dejarme opciones, gracias por quitarme todos los pretextos que yo ponía. Gracias. Y ahí empezó a llorar el pastor y dijo: nunca me imaginé el impacto tan poderoso que una decisión de deseo de que mi hija fuera bendecida por Dios tuviera el impacto ese, y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y aunque muchas personas o nosotros nos pudiéramos ver como abusivos de hoy en día, quiero decirle que no. Usted cree que Leonor a veces viene muy contenta, ¿no? Pero hay veces que viene a fuerzas. Y platicamos con ella y le decimos, y de todo, ¿verdad? Hija, hay que ser agradecida con Dios. Lo que Dios te da no es gratis. Dios ha proveído, te ha ayudado. Y hay que ser agradecidos, hay que ir al templo, a la iglesia, a adorarle, a agradecerle, ¿verdad? A aprender. Y como dice la Escritura, ¿no? Que la desobediencia está en el corazón. ¿De qué? Del joven, del adolescente, ¿sí? En conciencia de ello, nosotros debemos de hacerlo, no con el afán de ser un tirano, porque debemos de hacerlo con amabilidad, debemos hacerlo con sabiduría, pero debemos acompañarlos, hermanos. Debemos ser parte de ese proceso que Dios ha provisto para que nuestros hijos puedan confrontarse o enfrentarse o relacionarse con Dios. Y por último, ¿cómo podemos realizar esta instrucción? Siendo un ejemplo vivo. Los padres y nosotros los líderes debemos ser modelos para los que
reciben la enseñanza. Debemos ser coherentes en la forma más poderosa de instrucción. Tenemos que ser coherentes, hermanos. No es posible, ¿verdad?, que le instruyamos a nuestros hijos a no echar mentiras, pero cuando llegue el cobrador le decimos: ve y dile que no estoy. ¿Ah? ¿Sí me escuchó? No es justo que le enseñemos a nuestros hijos a no echar mentiras y nosotros, cuando llegue el cobrador, le decimos a ese hijo: ve y dile que no estoy. ¿Verdad que no es justo? Tenemos que ser coherentes. ¿Sí? Tenemos que aprender a que, como le decimos a nuestros hijos, es nuestro comportamiento. Te digo que no grites y nos llevamos gritando. ¿Sí o no? Te digo que no hagas esto y nosotros vamos y lo hacemos. Ahora, yo entiendo lo que dijo el hermano Marcial ahorita, ¿no? Nosotros tenemos que tener cuidado de la edad de nuestros hijos para que ellos vayan experimentando los niveles de riesgo que ellos van a ir tomando como responsabilidad. ¿Sí? Y a pesar de que ellos no lo hacen y nosotros lo hacemos, debemos de explicarle por qué. No es nomás de que ellos vean, ¿verdad?, lo que sucede. Por ejemplo, yo cuando estaba chiquito, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que todo era mágico. Yo pensaba que todo era mágico. Yo me levantaba por la mañana y había desayuno en la mesa. ¿Verdad? Yo pensaba que era mágico. Iba a la escuela y estaba abierta la escuela. ¿Verdad? Y había un maestro. Dice: oh, qué perfecto es esto, decía yo, ¿no? Salón limpio, tenía zapatos y ropa para ir, ya estaba lista ahí mi ropa para ponerla por la mañana y toda la. Oye, es mágico esto. No, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos que las personas hacemos las cosas y que todo cuesta. ¿Sí? Y que debemos ser agradecidos. Agradecidos porque a lo mejor a mí no me está costando, pero a alguien más le está costando. Y debemos ser agradecidos. ¿Sí? Debemos ser agradecidos por todo. Y así dice la Escritura, que por todo seamos agradecidos. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que formar a nuestros niños con propósito, con constancia y con ejemplo. ¿Me explico? Con propósito, constancia y ejemplo. ¿Ya pensaste lo que quieres de tus hijos? Aunque muchas veces nosotros hacemos castillos en el aire, ¿no? Yo siempre pensé, por ejemplo, que mis hijos deberían de estudiar un grado más de lo que yo estudié. ¿Sí? Y todos ellos estudiaron, pero ninguno tiene un grado más de lo que yo estudié. ¿Me explico? Y no porque no tuvieran oportunidad, sino que son decisiones que ellos toman. ¿Sí? Pero ese era mi anhelo. Y mi esfuerzo y mi dedicación fue para eso. Yo tengo maestría, pero mis hijos, ninguno tiene un doctorado. Tengo licenciados, ingenieros, pero maestrías y doctorados no. Me estoy emocionando porque mi nieta más grande dijo: abuelo, yo quiero estudiar una maestría. Claro que sí, hija. Vamos, yo te apoyo, inclusive. ¿Verdad? Y ando emocionado por eso. ¿Sí? Porque yo lo anhelaba de mis hijos. Sin embargo, las circunstancias y situaciones que los llevaron a ellos a tomar decisiones, pues no se pudo. ¿Verdad? Pero la siguiente generación, estoy emocionado.
y hay que abrir las puertas. Y tú y yo tenemos que ser iguales, hermanos. ¿Qué quieres tú de tus nietos? A lo mejor no podemos hacer mucho porque ellos viven con sus padres, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que ellos vayan formando en ellos es como van a crecer. Pero tenemos que poner nuestro granito de arena. Aquí tenemos a dos y estamos tratando más directamente, ¿verdad? Pero tenemos a 7 que no están con nosotros. Y entonces a ellos de lejos o cuando vamos, tratamos de transmitirles, ¿verdad?, todo lo que se pueda con respecto a lo que Dios es en el corazón nuestro. Así es que nuestros niños, y si nuestros hijos están grandes, aún tenemos que orar al Señor, pedirle al Señor que nos haga ver cuál es el propósito de nuestros hijos. Ya tienes claro cuál es el propósito de tu hijo, de tu hija. Tenemos que pedirle al Señor que podamos nosotros vislumbrar y ver en medio de todo qué es el propósito de Dios para ellos. No es solamente nacer, vivir, reproducirse y morir. Ese es un proceso normal del ser humano. Pero ¿y el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Ya lo viste? ¿Estás construyendo ese propósito? Hermanos, hay una gran oportunidad. Y aunque, vuelvo a repetir, nuestros hijos ya estén grandes, como dije, ya tiene 46 años el más grande. ¿Sí? Y tuviera 36 el más chico. Pero yo tengo que ver la forma de seguirles construyendo en ellos su propósito. Agradezco al Señor como veo algunos que están metidos en los ministerios en la iglesia, ¿sí? Pero otros no los veo tan metidos. Y por ellos hay que, aunque es por todos, por ellos hay que esforzarnos y tratar de hacerlo. Pero también cuidando lo que dice la Escritura, no exasperéis a nuestros hijos. ¿Sí me explico? ¿Sí entendemos esa frase? No exasperéis a vuestros hijos, sino que nosotros tenemos que darles ejemplo y buscar la forma de cómo construir en ellos algo más allá que lo que el mundo ha construido o lo que nuestros descuidos han construido en ellos, y llevarlos a que puedan ser unos hijos o unas hijas de Dios. Ese es el propósito de los papás, construir en ellos la bendición de Dios. Así es que, hermanos, importante, tenemos que aprender a formar a nuestros niños en propósito, en constancia. Esa labor nunca deja de ser, por más chicos o más grandes que estén, y ser ejemplo para ellos. ¿Tus hijos te usan de ejemplo? No para criticar a los demás, sino para practicar en su vida. ¿Usan el ejemplo que tienes hoy? ¿O aprendieron también lo del pasado, que son practicantes de lo que éramos antes nosotros? ¿Sí notamos la diferencia? Hermanos, Dios nos ha puesto, y escuche bien, Él va a respaldar tu vida y tu dedicación para ellos. Lo que tú hagas no va a quedar en balde, va a ser efectiva en ellos, porque Él va a respaldar lo que tú quieras construir en ellos respecto al reino de Dios en sus vidas. Tiene una promesa Dios para ti, porque dice claramente que si nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino, así fueren lo que fueren, ni anduvieren, y tuvieron los años que tengan, ellos nunca se apartarán
de lo que nosotros se les hemos transmitido. Nosotros aún seguimos siendo importantes para ellos, aunque no lo quieran reconocer. Seguimos siendo importantes para ellos, aunque pareciera que nos quedamos anticuados. Pero quiero decirte que no. Lo que tú haces para tus hijos marca, y Dios te respalda a ti para ello. Así es que, hermanos, vamos a decirle al Señor en esta hora: Señor, quiero tomar mi lugar como padre en nuestros hijos. Los que están chiquitos, pues tenemos plastilina en nuestras manos, todavía hay mucho que hacer. Y aquellos que ya los tenemos grandes, Señor, dame sabiduría para marcar sus vidas ahora, y que ellos sean para ti, para la gloria de Dios. Amén. Ponte sobre tus pies y le decimos: Señor, en esta hora, Dios, te ruego y te pido que en el nombre de Jesús nosotros tomemos nuestro lugar. El mundo, Señor, hace lo imposible por destruir a nuestros hijos. Lo que le rodea a nuestros hijos, ellos sí hacen su labor. Inclusive muchos ni duermen por tal de destruir a nuestros hijos. Y a veces no nos damos cuenta de cómo están siendo influenciados o cómo están ellos siendo atacados por el mundo exterior, tratando de destruirlos hasta morir. Pero, Señor, permite, Padre, que nosotros tomemos nuestro lugar, porque nuestros hijos los has puesto en nuestro hogar con el propósito de ser instruidos en su camino, en tu camino, Señor. Ayúdanos, Dios, porque cuando ellos tienen descalabros, cuando ellos se equivocan, cuando ellos son atacados y están siendo destruidos, nos duele nuestro corazón. Nos duele, Dios. Y quisiéramos tener una varita mágica para irle a solucionar el problema. Pero no se trata solamente de una solución, se trata de ir al fondo, al trasfondo que está ocasionando el problema. Y para eso necesitamos sabiduría y entendimiento, Señor. Lo que está bien lo podemos practicar todos, y lo que está mal cualquiera que lo haga, Señor. No importa la situación, la condición, la circunstancia que lo mueva, es algo equivocado y erróneo. Ayúdanos a entender esto, Señor, porque hay veces que nuestro cariño excede, Señor, los límites, y nos convertimos en solapadores y nos convertimos en personas que decimos que amamos, pero realmente no, porque los dejamos que se autodestruyan a sí mismos. Señor, ayúdanos. Te ruego, Padre, y pongo en tus manos a las parejas, a los matrimonios, a las familias que aún tienen sus niños pequeños en sus hogares y en sus manos, Señor. Ellos están escribiendo la historia de sus hijos. Así que te ruego y los pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo los toque, les dirija y les ayude. Y aquellos que tenemos los hijos grandes, Señor, pero que todavía viven con nosotros, ayúdanos, Señor, a usar la sabiduría y el entendimiento para no exasperarlos y para no llevarlos en una situación contraria a lo que buscamos, Señor. Porque hay veces que nuestra desesperación, nuestra angustia, nuestros deseos de que las cosas estén bien, muchas veces nos llevan a atacarles y que las cosas se vuelvan contrarias y todo un sentido equivocado, Señor, de lo que nosotros hacemos. Danos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para hablarles a aquellos que ya son adultos, pero que no son independientes. Yo te ruego, Padre, que nos dé sabiduría y podamos nosotros, Señor, tener la palabra, la acción adecuada para con ellos y poder transmitir, Señor, tu palabra y tu Espíritu Santo en ellos,
y que puedan ver, oh Dios, que el mundo y el diablo y todo lo que está alrededor quiere destruir sus vidas, y que Dios y su palabra solamente quiere fortalecerlos, construir y bendecirlos, Dios. Enseñarles un camino diferente. Un camino diferente. Y que se puede vivir, que se puede experimentar. Porque en medio de este mundo, Señor, y en esta generación malvada y perversa que vivimos, Señor, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a vivir en medio de ella sin contaminarse. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Porque el mundo quiere destruirlos, porque los vicios quieren acabarlos, porque la gente malvada quiere humillarlos y quiere acabar con ellos. Señor, ayúdanos para forjar un carácter en ellos de fortaleza, de entendimiento, Señor, que puedan ver tu camino como la luz, Señor, que los va dirigiendo, y que ellos puedan moverse en medio de las tinieblas, Señor, con libertad, pero sobre todo que la luz permanezca en ellos, y no solamente que los alumbre a ellos, sino que pueda llevar una luz a los demás, Señor, que viven en tinieblas y en maldad, que están Señor. Ayúdanos, Dios. Sé que es algo complicado, pero sé, Señor, que nos da la sabiduría, el entendimiento y sobre todo el respaldo tuyo, Señor, a nosotros los padres, para ayudar, fortalecer y poder tener, Señor, unos hijos que dignifiquen tu nombre, unos hijos, Señor, que lleguen a ser de bendición, Padre, para tu reino, para tu palabra, pero sobre todo para ellos mismos, Señor, como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, Padre, te lo ruego y te lo pido, Señor. Queremos nosotros, Señor, decirte que solo a ti